Me llamo Isabel, y hasta hace poco, yo creía que la vida ya me lo había quitado todo. Había enterrado a mis padres, había llorado la partida de mi esposo, y había sufrido la distancia con mis hermanos. Pero me quedaba algo, me quedaba mi nieta. Ella era mi alegría, la razón por la que todavía podía sonreír en medio de tantas cicatrices. Cuando llegaba a mi casa, todo cambiaba, el silencio se rompía con su risa, sus manitas pequeñas me abrazaban con fuerza, como si el mundo entero cupiera en ese gesto. Abuelita, nunca me dejes, me decía con esos ojitos brillantes que parecían pedirme promesas eternas. Y yo, sin dudar, le contestaba, jamás, mi niña, nunca te voy a dejar sola. Si sientes que esta historia está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ningún detalle de esta dolorosa historia. Continuando con la historia de mi nieta, con ella recordaba lo que era ser feliz de verdad. Pasábamos tardes enteras haciendo galletas, pintando dibujos torcidos que terminaban colgados en mi nevera, o simplemente hablábamos hasta quedarnos dormidas en el sofá. Para mí, ella no era solo una nieta, era un pedacito de cielo que Dios había dejado en mis manos. Yo la miraba jugar, reír, cantar, y pensaba, si algún día me faltas tú, entonces sí, la vida ya no tendría sentido. Lo que yo no sabía, era que esa promesa inocente que le hice, de nunca dejarla sola, pronto se pondría a prueba de la manera más cruel, más desgarradora y más dolorosa que puede existir. Porque detrás de su sonrisa infantil, había un secreto oscuro que estaba a punto de rompernos a las dos para siempre. Los días que antes estaban llenos de risas y juegos comenzaron a volverse diferentes, inquietantes. Yo conocía cada gesto de mi nieta, cada palabra suya, cada silencio. Pero de repente, empezó a cambiar. Sus ojos, esos ojitos que antes eran ventanas de alegría, comenzaron a apagarse. Su risa ya no sonaba igual. Era como si detrás de cada sonrisa hubiera un muro invisible. La notaba nerviosa, inquieta, como si un miedo invisible la persiguiera todo el tiempo. Cuando su madre, mi hija, llegaba con su esposo, la niña se escondía detrás de mí, apretando mi vestido con tanta fuerza que sentía sus manitas temblando. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntaba yo, acariciándole el cabello. Pero ella solo bajaba la mirada, se encogía de hombros, y me respondía con un susurro casi inaudible. En nada, abuelita, y nada. Yo sabía que mentía. Una abuela conoce la verdad aunque no se la digan. Al principio pensé que eran cosas de niños, un mal día en la escuela, alguna pelea con amigos. Pero poco a poco, los detalles se hicieron más claros y más inquietantes. Dejó de cantar, dejó de jugar. Las muñecas que antes vestía y peinaba con tanto amor quedaron tiradas en un rincón. Y lo que más me desgarraba, era verla despertar en medio de la noche, empapada en sudor, con un grito ahogado atrapado en la garganta. Una noche la escuché llorar bajito en la habitación contigua. Fui y me senté a su lado. Le tomé la mano y le pregunté: ¿Y mi vida, qué te pasa? Ella me miró con esos ojitos enrojecidos y, temblando, me dijo: Abuelita, no quiero que él me mire, no quiero que me toque. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Mi corazón se detuvo por un instante.
No necesité más palabras. Yo ya sabía de quién hablaba. El miedo me invadió. El nombre de mi yerno resonaba en mi mente como un veneno. Pero me obligué a mantener la calma, porque no quería que ella se cerrara. La abracé fuerte, muy fuerte, y le susurré al oído. Y tranquila, mi amor, estoy aquí, yo nunca te voy a dejar sola. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro, con el corazón destrozado y una pregunta clavada en el alma: ¿cómo era posible? ¿Cómo podía ese hombre, al que mi hija le había entregado su confianza, atreverse a ensuciar la inocencia de lo más puro que teníamos? El mundo me pesaba en los hombros. Miraba a mi nieta dormir, tan frágil, tan pequeña, y sentía que el aire me faltaba. Tenía miedo, impotencia, rabia, y una angustia que me estaba matando por dentro. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que puedas ver todas las historias que publicamos. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves, y cómo te pareció. Yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a mi propia hija, contarle lo que estaba sucediendo. Pero dentro de mí había un terror más grande. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que yo inventaba todo? La soledad de ese secreto me estaba consumiendo, y cada día que pasaba era una tortura. Verla callar, verla temblar, verla esconderse detrás de mí, era como ver cómo la vida se le escapaba gota a gota. Y lo peor era que, en esa casa, donde ella debía estar protegida, se escondía el monstruo que le robaba la infancia. Yo era la única que lo sabía. Yo era la única que podía detenerlo. Pero también era la única que podía perderlo todo. Aquel día jamás se borrará de mi memoria. El aire estaba denso, pesado, como si el silencio mismo quisiera gritar. Era una tarde cualquiera. Yo preparaba chocolate caliente en la cocina, mientras mi nieta jugaba en la sala, aunque jugar ya era mucho decir. Solo estaba sentada, abrazando su muñeca con tanta fuerza, que parecía que temía perderla. Me acerqué y le dije con ternura: ¿quieres que te peine como antes, mi amor? Ella levantó la mirada, y esos ojos, esos ojitos me atravesaron como cuchillos. Ya no había brillo, solo un vacío doloroso, un peso enorme que ninguna niña debería cargar jamás. De repente, sin que yo lo esperara, corrió hacia mí, me abrazó con desesperación y rompió a llorar. No eran sollozos comunes, eran gritos ahogados, lágrimas que venían de lo más profundo de su alma. Abuelita, no quiero volver a casa, me dijo entre llantos. No quiero que él esté cerca de mí. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La abracé fuerte, y con voz quebrada le pregunté: ¿quién, mi vida? ¿De quién hablas? Y entonces, con una inocencia que desgarraba el corazón, me dijo el nombre de mi yerno. El esposo de mi hija. El hombre que debería protegerla. El mismo al que yo había abierto las puertas de mi casa. Me quedé paralizada. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos. Mi pecho ardía, mis manos sudaban, y un dolor insoportable me oprimía la garganta. Ella seguía llorando, con su carita escondida en mi regazo. Me hace daño,
Abuelita, me hace mucho daño, y nadie me cree, me susurró, casi como un secreto que había guardado demasiado tiempo. Yo no podía creerlo. Una parte de mí quería taparse los oídos, negar la realidad, gritar que era mentira, pero otra parte, la que veía sus ojos, la que escuchaba el temblor en su voz, sabía que era la verdad más cruel y dolorosa. La abracé con toda la fuerza que pude. La besaba en la frente mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi amor, escúchame bien, yo sí te creo. Yo siempre te voy a creer. Nadie más, pero yo sí. Y te juro por Dios, que nunca te voy a dejar sola. Ella me miró con un suspiro de alivio, como si al fin alguien la hubiera escuchado después de tanto silencio. Esa noche no dormimos. La tuve en mis brazos todo el tiempo, acariciándole el cabello, jurándole que la iba a proteger. Pero dentro de mí, la tormenta era insoportable. ¿Cómo decirle a mi hija? ¿Cómo enfrentarla con algo así? ¿Cómo destruirle el mundo y confesarle que el hombre con quien duerme, el padre de su hija, es en realidad el monstruo que le estaba destrozando? El miedo me arrancaba la respiración. La rabia me quemaba por dentro. La impotencia me hacía sentir que estaba muriendo en vida. Pero sabía que ya no había marcha atrás. Mi nieta había confiado en mí. Y si yo callaba, entonces me convertía en cómplice de aquel infierno. Esa fue la noche en que comprendí que mi batalla apenas comenzaba. Una batalla donde podía perderlo todo, a mi hija, a mi familia, mi paz, pero en la que no podía perder lo más importante, la inocencia de mi nieta. Pasaron días con el corazón en un puño. Yo miraba a mi nieta con un amor que dolía, jurándome que no iba a permitir que su inocencia siguiera manchada. Y entonces lo decidí, tenía que hablar, aunque me costara la vida. Una tarde, esperé a mi hija en la sala. El silencio era espeso, y mis manos sudaban mientras las apretaba una contra otra. Cuando ella llegó, la miré directo a los ojos, y con la voz entrecortada le dije: «Hija, tenemos que hablar». Ella me miró extrañada, sin saber que en pocos segundos su mundo se iba a quebrar. Tomé aire, y solté la verdad que me quemaba por dentro. Tu hija, tu niña, ha sido lastimada por tu esposo. Hubo un silencio mortal. Sus ojos se abrieron con furia y desconcierto. Dio un paso atrás como si yo hubiera pronunciado una blasfemia. ¿Qué dices, mamá?, y gritó, con el rostro desfigurado de rabia. Eso es mentira. Yo temblaba, pero seguí. No, hija, yo misma la escuché. Ella me lo confesó llorando. No está inventando, yo sé que es verdad. Pero antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió con un grito desgarrador. Ya basta. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes manchar el nombre de mi esposo con semejante mentira? Y entonces, como si el infierno mismo se hubiera abierto frente a mí, apareció él. El hombre que yo ya no podía ni mirar sin sentir náuseas. Entró con esa sonrisa cínica, esa calma venenosa que lo hacía parecer intocable. Y con una voz fría, preguntó: ¿Qué está pasando aquí? Mi hija corrió a su lado, como si buscara refugio en el mismo verdugo. Lo abrazó, y con lágrimas en los ojos le dijo:
Mamá está diciendo horrores de ti, dice que tú eres capaz de hacerle daño a nuestra hija. Él la miró con fingida sorpresa, luego bajó la cabeza y puso un gesto de dolor, de víctima, de inocente acusado injustamente. Y no sé qué le pasa a tu madre, siempre me ha odiado, dijo con esa calma calculada que me heló la sangre. Pero juro que yo jamás haría algo así. Mi corazón estallaba de impotencia. Quise gritar, quise arrancarle la máscara de la cara, pero mi propia hija se me lanzó encima, llorando y gritándome al rostro. «Que eres una mentirosa. No soporto escucharte. ¿Cómo puedes inventar algo tan monstruoso?» Sentí que el alma se me partía en dos. Mi propia hija, mi niña, a quien yo había criado, defendía al hombre que estaba destruyendo a su hija. Y entonces ocurrió lo más devastador. Mi nieta entró a la sala, con sus ojos rojos de miedo. Me miró, buscó protección en mí, pero cuando intentó hablar, su madre la calló con un grito que me desgarró el corazón. «No repitas las tonterías de tu abuela. Tu padre es un buen hombre, y no voy a permitir que nadie lo ensucie». Vi cómo la pequeña se encogía de hombros, tragándose su llanto, cerrando la boca como si su voz no valiera nada. Y yo me sentí morir. Porque mi grito, ese grito desesperado por justicia, había sido silenciado. Porque la verdad había quedado enterrada bajo la sombra de la mentira. Porque la traición más grande no vino del monstruo disfrazado de hombre, sino de mi propia hija, que prefirió protegerlo a él antes que escuchar a su propia madre, antes que salvar a su propia hija. Esa noche lloré como nunca. No por mí, sino por esa niña que había sido condenada al silencio. Me arrodillé en mi cuarto, con las manos temblando y el corazón destrozado, y le rogué a Dios. Y Señor, dame fuerzas, porque si yo me callo, mi nieta se muere en vida. Y aunque la soledad me ahogaba, supe que mi guerra apenas empezaba, aunque tuviera que enfrentarme a mi propia sangre, aunque me quedara sola contra el mundo entero. Los días siguientes fueron un infierno. El eco de las palabras de mi hija me perseguía como un castigo eterno. Eres una mentirosa, inventas cosas horribles. Desde entonces, ya nada fue igual. Cuando iba a su casa, me cerraban la puerta en la cara. Cuando llamaba, nadie respondía. Y si alguna vez mi hija contestaba, era solo para repetir con frialdad: «No te metas más en mi vida, mamá. No quiero volver a escucharte». Y colgaba sin dejarme decir una palabra. El pueblo, los vecinos, todos parecían haber escuchado una versión torcida de lo sucedido. De repente, yo era la vieja loca, la amargada que quería destruir a su yerno, la abuela que inventaba cuentos de maldad. Las miradas me quemaban cuando salía a la calle. Susurraban a mis espaldas, me señalaban, me juzgaban sin saber, sin querer saber. Pero lo más devastador era no poder ver a mi nieta. No poder abrazarla, no poder protegerla, no poder ser ese escudo que ella necesitaba. Me la habían arrancado de los brazos como si yo fuera un peligro, cuando en realidad el verdadero peligro estaba durmiendo bajo el mismo techo que ella. Las noches eran interminables. Yo me sentaba en el borde de la cama, con las manos temblorosas, imaginando a mi nieta llorando en silencio, tragándose su dolor porque nadie más la escuchaba.
Sentía que cada lágrima suya caía en mi pecho como fuego, quemándome por dentro. Gritaba en mi mente, Dios mío, haz que mi hija abra los ojos. Haz que la verdad salga a la luz. Pero el cielo parecía enmudecer junto con mi voz. La impotencia me estaba matando. Porque sabía la verdad, porque la tenía grabada en la piel, porque había visto el miedo en esos ojitos inocentes, y aún así, nadie me creía. Era como vivir en una cárcel invisible, donde el castigo no era haber cometido un crimen, sino haber dicho la verdad. Una tarde, mientras lloraba en silencio, recibí la visita de un familiar lejano. Tocó la puerta con suavidad y, al verme, me abrazó. Isabel, dicen muchas cosas de ti, pero yo te conozco. Dime la verdad, ¿es cierto lo que cuentan? Lo miré a los ojos, con la voz rota y el alma desnuda, y le respondí. Sí, es cierto. Y lo peor, es que nadie quiere escucharlo. Esa persona bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. No me juzgó, pero tampoco me ofreció ayuda. Solo se fue, dejándome una vez más en la soledad de mi verdad. Y fue en ese instante que lo entendí. La lucha no era contra el silencio de mi hija. La lucha era contra el silencio de todo un mundo que prefiere cerrar los ojos antes que aceptar el horror que puede esconderse dentro de una familia. Me miré al espejo esa noche. Vi mis ojos enrojecidos, mi rostro cansado, mi cuerpo temblando. Y me prometí a mí misma, no importa si me llaman loca, no importa si me quedo sola, no voy a dejar de luchar. Porque aunque todos me abandonen, ella, mi nieta, necesita que alguien grite por ella. Yo había perdido a mi hija, había perdido a mi familia, había perdido mi nombre, mi reputación, mi paz. Pero aún me quedaba algo, la certeza de que mi nieta me necesitaba. Y esa certeza era más fuerte que cualquier soledad. El tiempo pasó, pero el dolor no se fue. Al contrario, crecía como un tumor en mi pecho, asfixiándome lentamente. Mis días se convirtieron en un martirio de silencio, mis noches en un pozo de insomnio y lágrimas. Yo veía a mi nieta cada vez más distante, más rota, más perdida. Sus ojos ya no eran de niña, eran los de alguien que había conocido demasiado pronto el infierno. Intenté una y otra vez hablar con mi hija, suplicarle que abriera los ojos, que protegiera a su propia hija. Pero sus palabras siempre eran las mismas. Basta, mamá. Que estás enferma. Lo odias porque nunca lo aceptaste. Cada vez que me gritaba eso, sentía como si una daga me atravesara el alma. Yo, su madre, me había convertido en la enemiga, mientras ella dormía en la misma cama con el monstruo que destruía la inocencia de su hija. La impotencia me fue consumiendo. Nadie me escuchaba. Nadie me creía. Era como estar atrapada en una cárcel invisible, gritando sin voz, ahogándome en un mar de indiferencia. Una tarde, encontré a mi nieta en el jardín, mirando el suelo, arrancando pétalo por pétalo de una flor marchita. Cuando me acerqué, levantó la vista y me dijo con una voz hueca. Abuela, ¿de verdad algún día va a terminar? No supe qué responderle. Me quedé en silencio, tragándome el llanto, acariciándole el rostro como si ese gesto pudiera borrar su dolor. Pero por dentro,
Algo se quebró definitivamente. Supe que le estaba perdiendo, que el tiempo me estaba derrotando. Las fuerzas comenzaron a faltarme. Mi cuerpo ya no respondía igual. El cansancio se apoderaba de mí, como si cada lágrima me robara un año de vida. Una noche, frente a la soledad de mi cuarto, entendí que tal vez yo no llegaría a ver la justicia. Que mi voz, por más que gritara, siempre sería apagada por los que no querían escuchar. Fue entonces cuando tomé papel y pluma. Mis manos temblaban, pero escribí. Escribí con toda la rabia, con todo el dolor, con toda la impotencia que me estaba matando. Si algún día lees esto, mi niña, quiero que sepas que yo sí te creí. Yo sí te vi. Yo sí escuché tu dolor. Perdóname por no haberte podido salvar. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. No me llevo otra cosa a la tumba más que el amor que siento por ti. Y aunque el mundo me llame loca, la verdad algún día saldrá a la luz. Recuerda, la sangre no siempre protege, pero el amor verdadero nunca te abandona. Doblé esa carta con cuidado, la guardé en un lugar escondido en mi costurero, como un secreto esperando ser descubierto. Esa misma noche, mi corazón no resistió más. El dolor acumulado se volvió insoportable, y entre suspiros y lágrimas me fui apagando lentamente. Morí con el grito atrapado en la garganta, con la impotencia como única compañía, con el alma desgarrada por no haber podido salvar a lo que más amaba en esta vida. Al amanecer, me encontraron sin vida. Nadie sospechó nada. Nadie entendió la magnitud de lo que cargaba en silencio. Para ellos solo era la anciana que se fue de tristeza. Pero lo que nunca supieron, es que en ese silencio se escondía un infierno que jamás quise callar. Y que mi último aliento fue un clamor desesperado porque algún día, la verdad que me arrancó la vida también les quemara la conciencia.